Seguimos con la unidad número 3, que es el tema de argumentos válidos, y el tema que veremos hoy será el tema 1 y el tema 2, la inferencia y el método científico, y el tema del silogismo y sus reglas. Según Platón hay dos tipos de ignorante, el que no sabe de algo y el que sabe pero no es capaz de demostrarlo. Platón, junto con su discípulo Aristóteles, se van a preocupar por la capacidad del ser humano de racionalizar y de argumentar. Específicamente estudiarán el juicio y la capacidad de poder demostrar que un argumento es o no válido, por lo cual van a hacer todo un estudio acerca de la deducción y la inducción como dos métodos de inferencia muy comunes. Además, establecerán, en el caso de Aristóteles, pues todo un estudio acerca de lo que será el silogismo. Y a partir de Aristóteles, muchos más maestros durante toda la Edad Media han venido pues sistematizando lo que sería la comprensión de los diferentes argumentos válidos que el silogismo puede regalarnos. Por lo cual miraremos la introducción a lo que es el tema de la inferencia y después miraremos lo que son los silogismos y las diferentes figuras válidas para la argumentación. La inferencia, por tanto, es obtener conclusiones a partir de los datos conocidos. Todo argumento es inferencial siempre y cuando cumpla con la ley lógica de verdad. De toda inferencia se desprende una conclusión. Vamos a ver un conjunto de leyes lógicas más adelante, las reglas de inferencia. Miraremos también cómo se aplican estas reglas de inferencia al cálculo provisional. Miraremos también cómo se utilizan estas leyes de inferencia cuando se trata de tablas veritativas y cómo se utilizan también para poder llegar a hacer una prueba formal de validez. De igual manera se puede utilizar para los circuitos lógicos, los circuitos básicos, y tienen obviamente amplia relación con las reglas de Bull-Morgan, que también vamos a ver más adelante. Dentro de la inferencia, el método científico juega un papel fundamental. Es el único método reconocido universalmente para obtener información científica, por lo cual podemos decir que el método científico es en sí todo un proceso de inferencia científica, donde intentamos llegar a las verdades de los fenómenos que intentamos estudiar. Definimos pues el método científico como el procedimiento derivado de la práctica y la experiencia de muchas generaciones, porque como veremos más adelante han habido muchos exponentes que han ido aportando ideas acerca de cómo debe ser el método científico. Incluso hasta el día de hoy no nos ponemos de acuerdo cuántos pasos puede tener realmente el método científico, aunque trataremos de proponer una posibilidad. Es aplicable a todas las ciencias formales, a la matemática, al álgebra, a la aritmética, a la lógica. Obviamente también puede ser aplicado a las ciencias no formales, como el estudio de la antropología humana, el estudio de la sociología, de la política, ya que estas son ciencias que aunque no responden a leyes puras, sí al menos acercan hasta a la verdad de cómo definir o describir los fenómenos. Y desde ahí pues obviamente nos puede regalar verdades acerca de las diferentes realidades o sucesos que el mismo ser humano va generando. La palabra método científico, bueno, método viene de la palabra meta, en griego, que significa hacia o a lo largo, y la terminación odos tiene que ver con camino, por lo cual decimos que es el camino hacia el conocimiento, pues ciencia viene del latín ciencia, que es conocimiento, por lo cual nos acerca al saber científico. Han habido muchos precursores, han habido filósofos, científicos, matemáticos, sociólogos que han aportado el conocimiento para poder definir cuál es el método científico más idóneo. Y vamos a mencionar algunos de ellos, no los vamos a mencionar todos, solamente a los más significativos. Entre los filósofos está Sócrates, Aristóteles, Platón, Roger Bacon, que es un fraile de la Edad Media, Immanuel Kant, ya cerca del siglo de las luces, Friedrich Hegel, también ilustrado, John Locke, matemático también, Baruch de Spinoza, también famoso por su filosofía de la religión, científicos como Nicolás Copérnico, como Johannes Kepler, que son astrónomos, Leonardo da Vinci, que además de pintor fue un gran inventor y también fue un gran pues anatomista del cuerpo humano, Galileo Galilei, un astrónomo, Isaac Newton, reconocido como uno de los padres del cálculo, junto con Wilhelm Leibniz, al cual no hemos enumerado en esta lista, René Descartes, Pascal,
y Leibniz, que estaría dentro de la categoría de matemáticos, y los sociólogos como David Hume, que es uno de los padres del empirismo, Emil Durkheim, que se hizo famoso por su estudio sobre el suicidio, donde aplicó el método científico basado en la estadística. Los métodos científicos populares son muchos, y de hecho hay muchísimos esquemas en Internet. Yo he considerado 3 ejemplos para poder ver las similitudes entre los diferentes pasos del método científico. En el primer esquema vemos como una espiral. Aparece la observación, luego aparecen las preguntas, la hipótesis, la experimentación, las conclusiones, documentación, comprobación, descubrimiento y seguir aprendiendo con nuevas más preguntas. En este caso, pues, es el orden lógico de cómo nos enfrentamos a los fenómenos. Lo observamos y después viene la pregunta. En el siguiente esquema aparece al revés, el inicio. Primero la pregunta, después la observación, pero vemos que no tiene mucho sentido común, porque cuando miramos un fenómeno, lo primero que surge no son preguntas. Lo primero que surge al estar frente al fenómeno es la observación del fenómeno mismo, por lo cual debería estar siempre al inicio. Y en el tercer esquema siempre aparece observación, ¿verdad? Y vemos que solamente son 5 pasos. En el ejemplo de en medio aparece pregunta, observación, hipótesis, experimento, análisis, conclusiones. En el último ejemplo vemos que solamente hay 5 y no incluye lo de la parte del análisis, sino que de una sola vez aparece la ley, como si fuera pues todo el proceso de análisis y conclusión. Y en el primer ejemplo vemos que no aparece tampoco ley, solamente aparece conclusiones, documentación, descubrimiento, comprobación, nuevas preguntas. En este caso, quizá cuando se refiere a descubrimientos, ahí es donde tendríamos que afirmar que existe pues la posibilidad de que aparezcan también leyes para la comprensión del universo. Pero como sea, en el último esquema vemos una síntesis de lo que serían los pasos más coincidentes y podemos notar que casi aparece en todos los ejemplos, ¿verdad? Y la ley que estaría pues en la parte de descubrimiento, como hemos dicho. Los pasos de método científico pues he tratado de sintetizar a partir de diferentes esquemas, al menos 10 ejemplos distintos para poder ver cuáles son, según la actualidad, pues el proceso más común, ¿verdad? El que más se puede utilizar como un estándar, por lo cual podemos decir que aparecen las nuevas observaciones primero, luego aparece la pregunta-problema, luego aparecen las hipótesis. De hecho, en una tesis siempre se presenta primero la pregunta-problema y después siguen las hipótesis, en ese mismo orden. Luego vienen las predicciones, se hacen los tests para poder probar las predicciones, se obtienen nuevas evidencias, eso da pie quizá a nuevas teorías, de las teorías salen normalmente los principios, y si hay principios es probable que se alcance también las leyes. Y por último, se sacan las aplicaciones prácticas, la utilidad de esa teoría para la vida. Y volvemos otra vez a comenzar de manera cíclica. Al parecer este es el mejor esquema que he podido encontrar y que resume muy bien todos los anteriores. Tema número 2, el silogismo y sus reglas. Vamos a ver qué es un silogismo y cuáles son los modos válidos y figuras válidas que podemos perfectamente realizar para poder argumentar, pero también veremos un poquito acerca de cuáles son los errores más comunes al momento de inferir, al momento de hacer una deducción o una inducción. El silogismo es un razonamiento lógico o formalmente verdadero que busca que la conclusión derive necesariamente de las premisas, aun cuando no sea una verdad factual. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando en la realidad no se dé que un argumento sea válido, puede que desde la lógica formal sí lo sea. Es decir, puede que esté cumpliendo una ley formal, aun cuando no tenga verdad real. Y esto es lo que realmente tenemos que tener claro. Aquí vamos a estudiar la verdad formal. Ya la correspondencia con la realidad, eso tiene que ver ya más con el sentido común. Por ejemplo, yo puedo decir, si las piñas dan madera y esta es una piña, por tanto esta da madera. Obviamente la primera premisa es irreal, porque no hay piñas que den madera, pero desde el punto de vista de las leyes lógicas sí cumple una de las figuras del silogismo, como veremos más adelante. Todo silogismo tiene 3 partes, como mínimo: una premisa mayor, una premisa menor
o una conclusión, aunque también miraremos la manera de hacer un silogismo, porque en la cotidianidad nuestra inteligencia no realiza silogismos de tres partes. Normalmente omitimos o la primera o la segunda premisa. Damos por obvia alguna de las dos premisas que están dentro de la estructura, porque en el lenguaje común no ando diciendo si las nubes están grises, entonces puede llover. Están grises, por tanto va a llover. Yo no hago esa deducción, simplemente digo el cielo está gris, por tanto puede que llueva. Automáticamente estoy haciendo una deducción omitiendo una premisa, ¿verdad? La premisa de qué significaría que las nubes estén grises. Por lo cual, como mínimo debe tener alguna premisa y la conclusión, y ya veremos más adelante cómo se le llama a esta figura, donde solo aparece una premisa, se omite la premisa más obvia y se llega directamente a la conclusión. A estas premisas le vamos a simbolizar con la letra P mayor, la premisa menor pues con P menor, y en la conclusión siempre se colocan 3 puntos en forma de un triángulo, solamente que por cuestión de computadora tengo que colocar 2 puntos punto, para que aparezca así como un triangulito de lado, aunque en realidad el símbolo es 3 puntos en forma de una pequeña, de un pequeño triángulo. El silogismo verdadero, aunque no verdaderamente factual. Quiero ejemplificar un poquito más lo que dijimos en la definición. Revisemos esta. Si los pinos entonces producen naranjas, y este árbol es un pino, por lo tanto, este árbol produce naranjas. Desde la ley lógica, esto se cumple y es verdadero, aunque desde la realidad factual no lo sea, dado que la premisa inicial sea es un argumento falso, aunque después cumplirá, obviamente, una serie de reglas. Veamos, por ejemplo, si yo simbolizo esto, diría, si A entonces B y se da A, por tanto se dio B. A esta figura de la premisa mayor y la premisa menor y la conclusión le llamamos la regla del modus ponens, que es una regla dentro de los silogismos. Es una regla que es válida, por lo cual el argumento anterior, podríamos decir, es verdadero, ¿verdad? Aunque no desde el punto de vista de la naturaleza o de la realidad. La lógica formal pues no distingue fantasía de la realidad, solo ataca el argumento desde las leyes formales. En un discurso, en un debate, obviamente ahí tenemos que revisar si cada premisa es verdadera, es necesario. Pero en cuanto al estudio de las leyes, no nos interesa, y como no nos interesa realmente qué verdad o qué falsedad se utilice dentro de una premisa, sino que nos interesa solamente si la premisa es en sí está estructurada como un argumento, como un juicio, nos vamos a tener que dedicar a deducir y a elaborar silogismos, pues utilizando, en primer lugar, para entenderlos, lenguaje natural, pero después pasaremos al lenguaje formal, porque nos interesa más el cómo se juegan las variables dentro de un argumento para poder empezar a deducir y obtener aquellas leyes lógicas que nos van a ser muy útiles cuando ya lo vayamos a ocupar en el argumento real, ¿verdad? Entonces, cuando ya estemos en un debate, podemos perfectamente decir si un argumento que alguien presenta es verdadero o es falso a partir de las leyes lógicas que veremos. Pero como digo, nos interesa más la parte de las variables, sus conectores y cómo se relacionan entre las diferentes premisas antes de llegar a la conclusión. Este argumento, como es falso, desde la realidad, le llamamos sofisma. El sofisma es una figura lógica que es un argumento que obviamente entra en contradicción con la verdad, pero que de alguna manera está establecido respetando las leyes de la lógica formal o de las reglas de inferencia. El entimema. Entimema viene de una palabra, entumus se diría en griego, porque es aquello que ya reside en la mente. Es un silogismo truncado, un silogismo donde normalmente omitimos o la premisa mayor o la premisa menor para llegar a la conclusión. Veamos el primer ejemplo. Yo puedo decir en forma de un silogismo general, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por tanto, Sócrates es mortal. Pero también puedo omitir la primera premisa diciendo, Sócrates es hombre, por tanto Sócrates es mortal. En el lenguaje cotidiano omitimos la primera premisa. Nadie va a andar diciendo todos los hombres son mortales. Eso ya lo sabemos y como es algo obvio, entonces lo omitimos y solamente pasamos a la siguiente premisa que tiene que ver con el caso particular de Sócrates.
En el silogismo de segundo orden, ocurre que la premisa oculta va a ser la premisa menor. Por ejemplo, yo puedo decir, todos los hombres son mortales, por tanto Sócrates es mortal. Y suena coherente, suena lógico, aun cuando no haya incluido la premisa menor de Sócrates es un hombre. Hay también entimemas erróneos, por lo cual hay que tener mucho cuidado al momento de tratar la realidad. Por ejemplo, cuando yo digo el Poder Judicial aplica la justicia y omito entre lo que está en paréntesis de la premisa que dice el Poder Judicial en muchas ocasiones se equivoca, ergo o por tanto la justicia se equivoca. Si yo digo de manera general el Poder Judicial aplica la justicia y por tanto la justicia se equivoca, estoy omitiendo una premisa importante. Y cuando yo digo que el Poder Judicial en muchas ocasiones se equivoca, estoy diciendo que hay ocasiones en las cuales no se equivoca. Por lo cual, si hay ocasiones en las cuales, aunque sean mínimas, no se equivoca, la conclusión sería errónea, sería falsa. En el siguiente caso también, la política implica a los políticos, por tanto la política es mala. He omitido, por ejemplo, la premisa menor donde digo muchos políticos son malos. Si yo digo que muchos políticos son malos, quiere decir que hay unos pocos políticos que son buenos. Y si hay algunos pocos políticos que son buenos, por tanto la conclusión también es errónea, la política no siempre es mala. También existe otro error que es el de quaternio terminorum o el silogismo del cuarto término. Leamos esta argumentación. El silogismo dice, los hombres son esencialmente libres, las mujeres no son hombres, por tanto las mujeres no son libres. Más de alguna feminista se ha de sentir ofendida, obviamente, porque en este caso estamos haciendo un argumento erróneo. ¿Y por qué es un silogismo de cuarto término? Porque estoy incluyendo tres elementos realmente dentro del silogismo, ¿verdad? Más el comparativo, es decir, utilizo el término del hombre, el término de libre, el término de mujeres, y obviamente, como siempre tiene que haber un término medio que me sirva para comparar la conclusión con alguna de las premisas, en este caso mujeres, estoy incluyendo un cuarto término. Entonces, aquí el problema es que estoy incluyendo un sexo de más o una categoría de más, ¿verdad? Yo podría decir, los hombres son esencialmente libres. Pedro es un hombre, por tanto, Pedro es esencialmente libre, ¿verdad? En este caso el argumento sería válido, estaría en forma positiva, y no estaría negando una categoría a una clase como la clase de mujeres, solamente porque los hombres posean una cualidad, porque obviamente entre la clase de mujeres y de hombres no tendría por qué haber una diferencia, ya que son seres humanos ambos. Aquí es donde ocurre el problema, cuando yo empiezo a incluir términos de más. Alguien, por ejemplo, en un examen colocaba, decía, por ejemplo, Pepe Lobo es de Olancho, Mer Zelaya es de Olancho, por tanto los presidentes son de Olancho. Obviamente también es un silogismo, además de demasiado inocentón, podríamos decir ingenuo, es un silogismo mal elaborado, porque estoy incluyendo los términos comparativos de presidente, que tendría que estar repetido 2 veces, por lo menos, y el término de Mel y el término de Pepe. En este caso, estoy incluyendo 4 términos. Entonces, se comete un error silogístico cuando realmente ocurre esto. El peligro es que el término hombre tenga una connotación genérica y no sexual, como se supone, ¿verdad? O se pretende. En este caso, el peligro es considerar hombres como si fuese humanidad. Por ejemplo, yo puedo decir, los humanos son esencialmente libres, y ahí afirmar sobre las mujeres son humanos, por tanto las mujeres son libres, ¿verdad? Omitiendo el no. En este caso la negación es un error. Las reglas de los silogismos. Vamos a ver cada una de las reglas de manera sintética, ¿verdad? Para poder avanzar también lo más que podamos. El silogismo no puede tener más de 3 términos, es decir, como dijimos, no puede caerse en el cuarto término, porque hay uno de los 3 términos que tiene que servir como comparación, por lo cual tener 3 términos y uno de comparación generaría un cuarto término. Los términos no deben tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Esto debemos de cuidar también. Es decir, yo no puedo empezar a sumar elementos en la conclusión. Yo no puedo decir los brillantes son hermosos, el oro es bello, por tanto los brillantes es hermoso y el oro es bello. Yo no puedo sumar
esas dos premisas en la conclusión, ¿verdad? Tendría que relacionarlas, tendría que deducir la relación entre la primera y la segunda premisa para llegar a la conclusión y no hacer una suma de la primera más la segunda. Eso es lo que quiere decir aquí, que la conclusión no puede ser más extensa. Solo si la premisa menor y la mayor tienen sujeto y predicado, también en la última oración debe haber un sujeto y un predicado. El término medio no puede entrar en la conclusión. Quiere decir que el término que me sirva de comparación normalmente no aparece en la conclusión. Normalmente tendría que estar en la premisa menor o en la premisa mayor. Ese es también parte del error que vimos en el ejemplo anterior del cuarto término, donde mujeres aparece también al final. Normalmente hay reglas que sí lo permiten, hay reglas que no. Veremos cuáles son las que sí son válidas y cuáles no son válidas. El término medio ha de tomarse en su extensión universal, por lo menos en una de las premisas. Si yo digo María es una mujer y las mujeres son bellas, por tanto María es bella, veo que el término de mujer pasa a ser mujeres en una de las oraciones. De dos premisas negativas no puede obtenerse una conclusión. Yo no puedo decir ningún hombre es inmortal, ningún hombre es bueno. ¿A qué conclusión puedo llegar ahí? No puedo sumar los dos predicados diciendo, por tanto, ningún inmortal, ¿qué? Ningún inmortal es bueno. No se puede concluir de esa manera. No podemos llegar a negar tres veces, ¿verdad? De hecho, no se puede llegar a ninguna conclusión. Estoy negando dos cosas, lo único que puede suceder es una conjunción de ambas oraciones. Pero en realidad eso no es concluir ni tampoco deducir. De dos premisas afirmativas no puede sacarse una conclusión negativa. Si yo digo los hombres son mortales, Pedro es un hombre, por tanto Pedro no es, yo no puedo llegar a concluir de forma negativa si vengo afirmando. Eso también es una regla importante dentro de los silogismos. También tenemos que considerar que la conclusión siempre sigue la peor parte. Quiere decir que se lleva lo peor en cuanto a que si comenzamos universalmente un juicio universal, como todos los hombres son mortales, la conclusión siempre va a terminar siendo particular o negativa. En este caso, los robots no son hombres. El silogismo contiene esta figura. Todos los M son Y, X no es M o no son M, X no son Y. En este caso hay un juicio universal, todos los hombres son mortales, ¿verdad? Niego dentro de una categoría o una especie como los robots que cumplan la condición de la categoría universal hombres, no son hombres, por tanto no son mortales, sería la conclusión. Entonces en este caso vemos que la conclusión termina de forma negativa. De dos premisas particulares tampoco se puede sacar una conclusión. Yo no puedo decir Pedro es bueno, Pedro es honesto. ¿Qué conclusión puedo sacar de esto? Solamente la suma, solamente la enumeración, pero sumar o enumerar, eso no es sacar una deducción. Tratamos de ver los silogismos desde el punto de vista de la deducción. Las partes de un silogismo contienen premisas, cada premisa es una especie de proposición que contiene juicios. Los juicios contienen también al menos dos términos, el sujeto y el predicado. Entonces, de esta manera se puede determinar las partes de un silogismo. Los juicios pueden ser de tipo universal o de juicio de tipo particular, también pueden ser juicios de tipo afirmativo y pueden ser juicios de tipo negativo. Por ejemplo, en este silogismo, el famoso que venimos repitiendo, los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es un mortal, vemos que cada premisa contiene, pues, como proposición, un juicio, y dentro de ese juicio hay un sujeto al menos y un predicado. En este caso, el sujeto de la primera premisa baja a ser el predicado en la segunda. El predicado de la primera pasa a ser el predicado de la última. Y el sujeto de la primera pasa a ser el sujeto de la última. En este caso, vemos que hay una relación entre las tres premisas. Y como están relacionadas, puede perfectamente realizar una deducción. De ahí vemos que el término hombres, que aparece en la primera y en la segunda premisa, se comporta como que fuera un comparativo, para comparar mortales con Sócrates. Entonces, como es un término comparativo, a eso se le llama término medio. Luego el predicado de arriba pasa a ser el predicado de abajo, y el sujeto de arriba pasa a ser el sujeto de abajo.
De esta manera podemos ver que hay tres elementos, que es el sujeto, predicado y el término medio en un silogismo. Este silogismo responde muy bien a la primera figura, la figura de MP, SM, SP, que indica la manera como vamos a mover los sujetos y los predicados dentro de nuestro silogismo. Juicio. De latín judicium. Judicium, que viene de la palabra antigua ius. Según los estoicos, el ius o el juicio es una capacidad que solamente poseen los dioses. Sin embargo, desde el punto de vista de la religión, pues el hombre se atrevió a juzgar como Dios, y en ese sentido adquirimos la capacidad de poder hacer una deducción, es decir, poder determinar la verdad o falsedad de los argumentos. Eso desde el punto de vista de la mitología y desde la religión. Ahora, hoy en día, pues decimos que juicio es todo acto mental por el que el entendimiento afirma, confirma o niega una premisa. Contiene tres términos relacionados que lo vimos: el sujeto, el predicado y la cópula. La cópula que me sirve para poder unir. En este caso puede ser un verbo que me ayuda a unir el sujeto con el predicado. Mediante el juicio se expresa un enunciado o una proposición. Que separemos en sujeto y predicado un juicio o una oración. Pues en este caso se lo debemos a Aristóteles, ya que él determinó que todo juicio estaba formado al menos por una materia y por una forma. La materia sería aquellos conceptos que se relacionan. La forma sería aquella relación entre los conceptos, por lo cual a la materia le vamos a terminar llamando sujeto, que es el ser que se relaciona, y a la forma le terminaremos llamando predicado, que es la relación de el sujeto, en la relación de los conceptos. Por ejemplo, Juan sería un sujeto, es alto sería el predicado, y dentro del predicado hay otra parte, que es los verbos copulativos, que nos sirven para poder unir al sujeto con la acción. O con los adjetivos. Por ejemplo, Juan es bonito, Juan es rápido, o Juan come. Entonces ahí los verbos pueden servir como verbos copulativos o también como verbos en forma de predicado. Aristóteles dividió los juicios en diferentes categorías, así que miremos la clasificación de los juicios según Aristóteles. Por su extensión, los juicios pueden ser universales o particulares. Por su cualidad pueden ser afirmativos o negativos. Por relación pueden ser categóricos, quiere decir juicios que se cumplen bajo cualquier circunstancia. Hipotéticos, que son juicios que pueden que sean verdaderos, puede que sean falsos. Y disyuntivos, que son juicios que afirman que una acción se puede realizar o se realiza otra acción o se realizan ambas. Por ejemplo, si yo digo Juan come, Juan bebe, Juan come y bebe. En este caso yo puedo decir o Juan come o Juan bebe, o Juan come o bebe. En este caso el juicio es un juicio de tipo disyuntivo. Puede que haya dos acciones que se puedan hacer simultáneamente, o puede que se haga una o se haga la otra. Los juicios según modalidad pueden ser apodícticos, es decir, que son necesariamente verdaderos; asertórico, que afirman o niegan como verdadero sin que lo sea necesariamente; y problemáticos, de cuya veracidad es discutible. También dividió Aristóteles los juicios en cuatro tipos, relacionando los juicios según su extensión con los juicios según su cualidad. Y de esta manera obtenemos los cuatro juicios más famosos que vamos a utilizar mucho para el silogismo. Y en la Edad Media apareció también otro filósofo llamado Ramón Llull, que también era matemático, el cual a estos cuatro tipos de juicios le va a colocar una letra vocal para diferenciarlos y recordarnos de manera más fácil a la memoria, pues, cuáles son. De esta forma también, cuando miremos los silogismos, veremos cómo estas vocales sirven muy bien para poder ejemplificar de manera muy mnemotécnica, para ayudar a la memoria, cada una de las figuras y modos válidos. Juicio de tipo A, llamado juicio universal afirmativo. El esquema es todo S es P, todo sujeto es predicado, es decir, todo lo que está, todo el que esté dentro del sujeto cumple la acción que está en el predicado. Ejemplo: todos los hombres son mortales. Juicio de clase E,
Aparece en rojo porque es universal, pero negativo. Responde al siguiente esquema. Todos los S no son P, todos los sujetos no son predicados, o ningún S es P, ningún sujeto cumple el predicado. Por ejemplo, todos los hombres no son inmortales, ningún hombre es inmortal. Juicio de tipo I. Es particular y es afirmativo. Responde al esquema, algún S es P, algún sujeto es predicado, algún hombre es español. Juicio de tipo O. Es particular y negativo. Algún S no es P, algún hombre no es español. La apofántica es la disciplina de la filosofía que estudia también la lógica de los juicios. Es un término utilizado desde hace mucho por John Lonshaw Austin, que fue el primero en utilizar la expresión de apofántica, ¿verdad? Para referirse a la disciplina que estudia la lógica de los juicios. Las demás dice, todo lo que no estudia la apofántica es pura enunciación retórica, es decir, solo sirve para decorar. Lo que realmente importa para definir la verdad van a ser los juicios afirmativos, negativos, universales y particulares. Figuras y modos válidos del silogismo. Utilizando pues el anterior recuadro, vamos a utilizar las vocales para determinar cuáles son los modos y figuras válidas. Las 4 figuras válidas del silogismo. Estas son las 4 figuras que vamos a utilizar para fabricar silogismos. Vamos a utilizar la letra S para simbolizar el sujeto, letra M para el término medio y P para el predicado. De igual manera vemos que cada figura va a contener una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Por lo cual, en la primera figura aparece medio, predicado, sujeto, medio, sujeto, predicado. MP, SM, SP, y se van a relacionar mediante la siguiente figura, donde el término medio pasa hacia abajo, el predicado y el sujeto se mueven hacia la conclusión de esta forma. Cualquier juicio que podamos relacionar con otros juicios deben respetar esta figura para que realmente la conclusión pueda llegar a una conclusión válida. La segunda figura aparece P, M, S, M, S, P. Si se fijan en la conclusión, siempre aparecerá SP. Entonces, en este caso, el predicado de la primera pasa a ser el predicado de la última. El término medio de la primera pasa a ser el término medio de la segunda. Y el sujeto pasa a ser el sujeto en la conclusión. Tercera figura, MP, MS, SP. Vemos que el término medio ocupa el papel de sujeto en la primera y en la segunda oración. El predicado de la primera oración pasa a ser el predicado de la conclusión, y el predicado de la segunda oración pasa a ser el predicado de la conclusión, perdón, el sujeto de la conclusión. Cuarta figura, PMMSSP. Vemos que el predicado de la primera oración es el sujeto de la premisa mayor y pasa a ser predicado en la conclusión. Vemos que el predicado pasa a ser el término medio entre la primera y la segunda, como predicado en la primera y sujeto en la segunda, y vemos que también pasa lo mismo con el predicado de la segunda, que pasa a ser el sujeto de la tercera. Modos válidos. Cada figura tiene diferentes formas de juicio o modos válidos que, respetando la figura o el movimiento de los sujetos y predicados, más el uso de los modos que se han podido encontrar a lo largo de la historia, porque han habido muchos maestros de lógica que han intentado encontrar cuáles son los juicios más comunes, que se pueden volver incluso una regla de veracidad. Han ido encontrando algunos han aparecido y desaparecido incluso, porque pasaron en una época a revisión y determinaron que se podía cometer errores de argumentación utilizándolos, o sofismas, que es básicamente lo mismo, por lo cual algunos han ido desapareciendo. Tenemos 256 modos. De esos 256 modos posibles, solo 19 resultan ser silogismos válidos, y ellos son los que se memorizan. Tenemos 4 tipos de juicio, 4 figuras, por tanto 4 a la 4 es igual a 256 combinaciones de juicios que pueden llegar a darse.
Se atribuye un poema mnemotécnico a William de Sherwood en el siglo XIII para poder ayudar a memorizar un poquito lo que son los modos válidos. En la historia, pues, él redactó este fragmento que pretendía sintetizar los modos del silogismo más conocidos y conocidos en su época, de los cuales yo he colocado en negrita solo los que han pasado a formar parte de la lista de los juicios válidos hoy en día, porque algunos han pasado pues a ser desestimados, que es Bárbara, Celarent, Darí, Ferio, Cesare, Campestre, que hoy en día le llamamos Camestre, Barocco, Festino, Darapti, Felaptón, Disami, Tatisi, Bocardo y Ferizón. Son palabras aparentemente sin sentido, pero que veremos para qué sirven y por qué son útiles en la lógica formal. Luego corregido por Pedro Hispano. Pedro Hispano ya incluye Bárbara, Celarent, Darí y Ferio, Cesare, Camestre, Festino y Barocco, Darapti, Disami, Tatisi, Felaptón, Bocardo, Ferizón, Bamalik, Camenes, Fesapo y Fresizón. Esos modos válidos de Pedro Hispano son los que utilizamos hoy en día. De hecho, todos están en negrita porque todos son utilizables. La primera figura, pues, tiene la figura de Bárbara, Celarent, Darí y Ferio. La segunda figura se relaciona con Cesare, Camestre, Festino y Barocco. Y la tercera figura con Darapti, Disami, Datisi, Felatón, Bocardo, Ferizón. Y la cuarta figura con Bamalip, Camenes, Fesapo y Fresizón. Veremos entonces cómo elaborar juicios o cómo elaborar silogismos a partir de estas figuras lógicas. Modo válido de la primera figura. He puesto a la par, en la parte de la esquina superior izquierda, una tablita que incluye, pues, qué significa la A, la E, la I y la O, para que podamos ir elaborando los juicios a partir de ello. La primera figura es la que tenemos ahí en color anaranjado. Veamos el caso de Bárbara, Celarent, Darí y Ferio. En el caso de Bárbara, decimos que son tres juicios de tipo Bárbara, es decir, de tipo, ahí en cada palabra lo importante son las vocales. A. Significa que el primer juicio es universal afirmativo, el segundo juicio es universal afirmativo y el tercer juicio es universal afirmativo, de la siguiente manera. La ley de la primera figura, la premisa menor debe ser afirmativa y la premisa mayor debe ser universal. Y se fijan, en todas las premisas menores hay afirmación. Si se fijan en Bárbara, la A intermedia, en Celarent, la A intermedia, en Darí, la I es afirmativo, aunque sea particular, y en Ferio, la I también es afirmativa, aunque sea particular. Y dice que la premisa mayor debe ser universal. Si nos fijamos, en Bárbara, la letra A es universal afirmativo, la letra E en Celarent es universal, la letra A en Darí es universal y la letra E en Ferio también es universal. Así que cumple muy bien las cuatro figuras, las leyes de este modo válido. Veamos entonces ejemplos de universal afirmativa, ¿verdad? Son las reglas que hay que respetar en la primera figura, que sea universal primero y afirmativas después. Y lo demás es respetar la manera como se mueven los sujetos y predicados según la lógica, según como realmente el sentido común también nos vaya diciendo que hay que poner un poco de retórica también al momento de escribir cada uno de los juicios. Juicio de tipo Bárbara. A. Si las mujeres son sentimentales, A, y el sentimentalismo endulza el alma, A, entonces las mujeres endulzan su alma. Si las mujeres son sentimentales y el sentimentalismo endulza el alma, entonces las mujeres endulzan su alma. Es un juicio de tipo Bárbara. En el siguiente caso, Celarent, de tipo E. Ningún gato es pastor alemán. A. Los siameses son gatos. E. Por tanto, ningún siamés es pastor alemán. Vemos que hay un juicio negativo al inicio, un juicio negativo al final. Veamos el caso de Darí. Juicio A. Todos los perros son fieles. Y Snoopy es perro, por tanto, Snoopy es fiel. Y si se fijan, perros, que está en la primera oración, pasa de forma particular en la segunda oración, a perro, ¿verdad? No decimos perro ya, sino que es perro, de forma particular. Y la palabra fieles, que estaba también en universal en la primera premisa, pasa en la conclusión fieles como fiel, de forma también particular, porque la letra I es un juicio de tipo particular afirmativo. Veamos el caso de Ferio.
es universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. Son las tres oraciones. Entonces, de tipo E, I, O. E, ningún gato es terrier. I, Misifus, es un nombre de gato, es gato. I, O, Misifus no es terrier. En este caso, la I y la O significa que es un juicio particular. La primera afirmativa y el segundo juicio particular es negativo. Entonces cumple muy bien la regla. Y de igual manera podemos ver que gato pasa como término medio de la primera premisa a la segunda, de sujeto a predicado. Vemos que terrier pasa de manera universal, ningún gato es terrier, aunque no esté de forma plural, como está dentro de una oración que niega universalmente, sigue siendo un término universal, entonces pasa también de manera particular a la última oración, porque el término, la cópula es, lo transforma en particular, ¿verdad? Es terrier, ¿verdad? Es terrier. Yo podría haber dicho en la primera premisa, ningún gato es terrier, como también podría haber dicho, los gatos no son terriers. Podría haberlo puesto en plural si quisiera. Podemos elaborarlo de forma en que la negación esté dentro del sujeto o la negación aparezca al final en el predicado, en la primera oración de tipo E. Ningún gato es terrier o los gatos no son terrier. Y de esa forma podemos también elaborarlo. Bien, pasamos a la segunda figura. En la segunda figura, Césare, Camestre, Festino y Barocco son los modos válidos. Entonces tenemos tres premisas que se relacionan de esa manera en la segunda figura. La ley de la segunda figura dice, dos premisas deben ser negativas y la premisa mayor debe ser universal. Quiere decir que alguna de estas tiene que tener negativo y la mayor debe ser universal. Veamos cómo se relaciona entre las figuras válidas. Césare, tenemos un juicio de tipo E, ningún animal es más veloz que un avión. El F-18 es un avión, es afirmativa, y es universal. Las primeras dos, universales. Por tanto, ningún F-18 es un animal. Ningún animal es más veloz que un avión. El F-18 es un avión, por tanto, ningún F-18 es un animal. De tipo camestre, o camestres. También recuerden que también en la versión de Sherwood decía campestre. También se puede utilizar. Lo importante es la vocal. De tipo A, los perros son caninos. Ningún gato es canino, por tanto ningún gato es un perro. De tipo festino, ningún volador es un camello. Radim es un camello, por tanto Radim no es volador. En este caso Radim es un nombre que le he puesto un camello, por tanto es un sujeto particular. De igual manera vemos cómo el caso de camello, que es el término medio, pasa del predicado de la primera oración al predicado de la segunda oración. Vemos cómo volador pasa de ser el sujeto en la primera oración a ser el predicado en la última oración, y Radim pasa de sujeto a sujeto entre la segunda y la conclusión. Barocco, los peces viven en el agua, los gatos no viven en el agua, por tanto los gatos no son peces. Yo podría haber dicho en Barocco, y de hecho la mejor manera de hacerlo es colocando la palabra algún o este, porque son términos particulares. Yo podría decir, para rectificar el Barocco, tendría que haber dicho, los peces viven en el agua, este gato no vive en el agua, por tanto este gato no es un pez. Y de esa manera se corrige este silogismo, ¿verdad? Me disculpo por el error, tendría que haber dicho, este gato no vive en el agua, por tanto este gato no es un pez, porque el juicio de tipo O es particular. Los modos de la tercera figura. Darapti, disami, datisi, felapton, bocarri, ferizón. Tenemos que hay una ley, si la mayor comienza afirmando, la conclusión termina afirmando y viceversa. Es decir, hay una relación recíproca entre la primera y la última. Pero si afirma o niega, pues termina afirmando o negando respectivamente. Veamos de tipo Darapti.
Los árboles dan frescura, los árboles son plantas, alguna planta da frescura. Hay plantas plásticas que no dan frescura. Disamis, algún músico canta. Los músicos tocan instrumentos, algún instrumentista canta. Datisi, las aves vuelan, algunas aves son águilas, algunas águilas vuelan. Hay águilas de plástico, águilas de esculturas. Felaptón, los museos no venden autos, los museos tienen obras de arte. Alguno que tenga obras de arte no vende autos. Puede que si hay algún lugar de obras de arte que tenga obras de arte y además vendan autos. Bocardo, este gato no ladra, los gatos son peludos, algún peludo no ladra. Ferizón, los autos no vuelan, algún auto es Ferrari, algún Ferrari no vuela. En este caso, ya existen prototipos del primer Fórmula 1 de Ferrari volador, así que está en proyecto, por lo cual puede ser una posibilidad futuro. Así que el argumento es válido, recordemos lo que dijimos anteriormente, la importancia es que sea válido desde el punto de vista de la lógica, aunque no tenga todavía o tenga al menos imaginariamente correspondencia con la realidad. Cuarta figura. Bamalip, Camenes, Dimatis, Fesapo y Fresizón. No hay una regla específica, por lo cual es uno de los silogismos más comunes. Todos los obsequios son bonitos detalles, todos los bonitos detalles son agradables, por tanto, algo que es agradable es un obsequio. Camenes, todas las orquídeas son exóticas, ninguna cosa exótica es común, ninguna cosa común es una orquídea. Dimatis, este bus es muy lento, todo lo lento es espera, algo que es espera es un bus. Fesapo, ningún superhéroe existe, todo lo que existe es real, algo que es real no es un superhéroe. Fesapo, Fresizón, en el caso de Fresizón, todos los científicos no son perros, algunos perros son tontos, algunos tontos no son científicos. Y de esta manera vemos los cuatro modos válidos, las cuatro figuras dentro de sus modos válidos. He dejado pues este archivo descargable para que podamos tener las cuatro figuras con sus diferentes modos válidos, que en total creo que son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 modos válidos de silogismos, 19 formas de hacer silogismos que cumplan la veracidad.